En Esto es América tenemos esta sección en la que destacamos la participación, el liderazgo y la asistencia de los venezolanos que trabajan por nuestros hermanos, por nuestros paisanos en otros países. Diversas organizaciones sin fines de lucro apoyan a esta movilización de nuestra comunidad que se encuentra dispersa mientras se alcanza la libertad en Venezuela en el resto del mundo. Uno de los países donde también destaca muchísimo la presencia de venezolanos es México. Y desde allí se conecta con nosotros Francisco D'Angelo Webb. Él es director ejecutivo, director jurídico, quiero decir, director jurídico de Benemex, una asociación de venezolanos que desde México, sin duda, asiste a nuestros hermanos. ¿De qué manera los apoya? ¿Cómo apoyan a los venezolanos que se encuentran en México y que van llegando? Francisco, cuéntanos, por favor. Gracias, José, por la oportunidad. Nosotros somos una ONG que se llama Benemets, Asociación de Venezolanos en México. Fuimos creados en 2017 como una organización civil para ayudar a nuestros hermanos venezolanos que llegaban migrando a México. Recordamos que en 2017 fue una de las más grandes llegadas, migraciones que llegaron después de la represión que hubo contra los estudiantes en Caracas y en otras partes de Venezuela, que murieron 150 estudiantes. Entonces empezaron a llegar muchos, primero por avión, después llegaron muchos migrantes después de la pandemia, caminantes, y nosotros los hemos ayudado con orientación jurídica, orientación psicológica, ayuda humanitaria, ayuda en medicinas, en alimentos. La idea de nosotros como organización ha sido tratar que estos migrantes, más que todos los que se quedan como refugiados, en aquellos años que nosotros empezamos a trabajar, eran migrantes que venían a México para quedarse, pedir estatus de refugio, que es una especie de asilo que se da en México como un derecho internacional. Y como vienen huyendo de la dictadura, tratar de que esos meses que son muy duros entre que está la solicitud de refugio y se les dan sus formas migratorias para que puedan trabajar en el país, darles medicinas, darles alimentos, darles orientación, orientación jurídica, psicológica, algunos programas educativos. He tenido varios programas a través de los años, pero la realidad ha cambiado. O sea, estos eran unos migrantes que llegaban casi todos por avión, y ya sabemos que en los últimos años han llegado los caminantes, que son migrantes que no se quieren quedar en México, sino son migrantes que quieren ir a Estados Unidos. Ahora, ante la decisión de apretar las restricciones en Estados Unidos en función de la migración, hemos visto cómo la actual administración, una vez que arriba la Casa Blanca, esta fue una decisión que se ha convertido en objetivo. No solamente la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, sino posterior, internamente, los esfuerzos de seguridad nacional van hacia la expulsión de aquellos extranjeros que no cuentan con ningún tipo de documentación que les garantice poder estar dentro de Estados Unidos. Esta es una decisión interna del gobierno estadounidense. No obstante, te pregunto, Francisco, la migración a la inversa, esos venezolanos que no pudieron alcanzar el sueño americano, deciden quedarse en México, estando allí en la zona fronteriza, apuestan por anclarse en la nación azteca o emprenden nuevo camino hacia Centroamérica o Suramérica. Definitivamente hay varios casos. A veces de si tienen familia, puntos de conexión, lo que llamamos en el país. Si tienen familia en México, muchos optan por pedir refugio y quedarse haciendo vida en México. Si tienen familia en otros países, llámese Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, están tratando de ir a esos países. Y si hay un grupo que diríamos de un 15, quizás hasta el 20% quiere volver a Venezuela. Francisco, eh, cuando conversábamos en su momento con los venezolanos que transitaban por ese infierno del el tapón de la selva del Darién, nos conversaba que además del acecho de las bandas de tráfico humano y de las narcopandillas, nos hablaban de la situación en México, el peligro en México, sobre lo que puede suceder al llegar a ese país
en las zonas fronterizas donde también hay mucho riesgo para las personas que están en este tránsito. ¿Cómo se advierte esta situación a raíz de la disminución de la movilización de venezolanos que va hacia Estados Unidos, que viene hacia acá a este país? Por supuesto, cuando disminuye la cantidad de migrantes pasando por México, disminuye el delito. Pero sí nosotros tenemos visualizado que a los migrantes post pandemia, que empezaron a llegar caminando, que empezaron a llegar por el Darién, por la frontera sur, estos migrantes los retenían y fue un ejercicio. Primero los retienen autoridades a veces, cobrándoles dinero, ¿no? Y otras, como dices tú, hay ciertas zonas en México que existe el narcotráfico y el narcotráfico los detiene y llegaron a ser hasta otras bandas que no se dedicaban al narcotráfico, pero se dedicaban a trabajar con estos migrantes, deteniéndolos. Empezaron con cobros desde $100 hasta $10,000 o más, ¿no? Vieron que era lucrativo y hacían ciertos, lo que llaman levantones de estos migrantes. Nosotros tenemos informes desde pospandemia, cómo empezó esto, cobrando $100, $200, hasta cifras increíbles, y sí era un problema. Recordemos que hubo un incendio en Ciudad Juárez, donde murieron más de 40 migrantes. O sea, el manejo del migrante en sí no ha sido el óptimo, porque México, aunque sí ha tenido una política quizás tolerante con los migrantes, también no hay una política seria desde hace muchos años en la cual el país se plantee qué hacer con ellos. Entonces, lo que hacían era dejarlos pasar. En México no tenía la capacidad, por sus problemas internos, de estar cuidando a los migrantes. Entonces estos migrantes caían en redes de trata de blancas, a algunos los podía tomar el narcotráfico para que fueran partes de sus filas, o sea, los podían esclavizar también. O sea, fue un tema bastante problemático, pero también el manejo por parte de migración y de las policías, al no tener una preparación, una política seria de ver qué vamos a hacer con los migrantes para no violar sus derechos humanos. Entonces muchas veces terminaron en tragedias como esta de Ciudad Juárez. Entonces ha bajado, pero esto no quiere decir que no siga sucediendo, y sigue sucediendo a veces no solo con los venezolanos que se están quedando acá, sino con otras nacionalidades de hermanos nicaragüenses, haitianos, centroamericanos. Pero hay que hacer una política seria de las Américas para ayudar a los migrantes, porque la migración no va a cesar, y mientras que existan dictaduras, menos, Así es. porque hay que atacar a la fuente, que son las dictaduras, No ¿no? tenemos que olvidar que la causa de que nosotros los venezolanos estemos dispersos allá está en Miraflores. De eso estamos, Es correcto. creo que conscientes, y coincidimos Pero todos. muchas veces lo que dicen los gobiernos hablan Así es. de muchas cosas, pero no hablan de la fuente de donde emanan nuestros problemas. Es más, nos quieren catalogar de migraciones económicas por causas económicas, pero son causas económicas, sí, pero son causas que vienen de una política que ha destruido un país, de una política que hace que en el país no exista libre empresa, inversión, medicinas, alimentos y todo lo que sabemos, y entonces no es económica, es una causa política, pero en eso no se quieren meter. Entonces vivimos tratando de darle paños calientes o ciertas pseudo soluciones a la migración, pero no atacamos las fuentes de la migración, que son especialmente las dictaduras. Así es, Francisco. Sin duda que ojalá pudiéramos tener concierto de la comunidad internacional en base a ese planteamiento, a la necesidad que tenemos nosotros, los venezolanos, de recuperar nuestra patria, con la fuerza de la comunidad internacional, más lo que hace el genuino liderazgo político en Venezuela, el verdadero. Creo que podemos ser un poco más certeros en nuestro objetivo, en recuperar la libertad. Mientras tanto, gracias por lo que hacen, porque organizaciones como la que representas en este caso es la que ayuda sin duda a nuestros hermanos venezolanos que no consiguen paz en nuestra querida patria, tengan un poco de tranquilidad, sobre todo allí en México, un país
que es difícil, distante de nuestra querida patria, pero no imposible. Y le repetimos a todos ustedes, existen fundaciones como la que lidera Francisco D'Angelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Conversamos con Francisco D'Angelo Webb. Él es director ejecutivo, director jurídico. Estoy empeñado en cambiarle el cargo a nuestro amigo Francisco. Él es director jurídico de Benemex, una organización sin fines de lucro que trabaja, opera y asiste a venezolanos en México, migrantes de nuestra patria que se encuentran allí en ese bello país y que atraviesan diversas problemáticas y diversas dudas. Esta organización los asiste.